Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. A las 6 de la mañana con 53 minutos, un poquito tarde para nosotros en responsabilidades mutuas, compañeros. Pero aquí estamos con la gente que ha ayudado al país a esclarecer y a sancionar un episodio a través de un proceso judicial histórico que lo van a recordar. Entiendo que nuestros hijos e incluso nuestros nietos lo han comenzado a hacer. Y por eso cuando veo al señor doctor Julio César Sarango y al señor doctor César Montúfar, yo solamente alcanzo a presentarles un agradecimiento por todos los empeños y esfuerzos que ustedes han realizado. Agradecerles porque frente a un escepticismo que se iba acrecentando en el país y al crecimiento de la institucionalidad en nuestra sociedad de la impunidad, señoras y señores, los esfuerzos, los empeños y el cuadro de comprobaciones no le dejaban a ningún juez prácticamente de cualquier latitud de nuestro país y de la región, no le dejaron ningún tipo de opción. Los compromisos se hicieron hilachas. Los compromisos políticos no alcanzaron a ejercer una cobertura eficiente de disimulo, de perdón, de minimizar un evento de corrupción que llegó a tener, doctor Montúfar, muchísimas gracias por su presencia esta mañana aquí en la cadena Democracia. Doctor Julio César Sarango, muchísimas gracias también por estar ya con nosotros. En la ciudad de Guayaquil vamos a saludar a Stalin Raza. Y bueno, aquí en Guayaquil también se encuentra Eduardo Franco. Él nos había comprometido una comparecencia que la ideamos y la programamos para que protagonice el doctor Sarango la discusión procesal de carácter legal, la aplicación de códigos, el establecimiento de pruebas y la credibilidad en aquellos instrumentos que han servido de referencia y que no ha permitido ninguna movida de las extrañas a los que nos estaban acostumbrando las cortes, los jueces, los fiscales especialmente. Y por eso mi primera pregunta, porque esto tiene que recibir una respuesta.
y una reivindicación. Lo hago a nombre del padre del fiscal, el doctor Vaca. La pregunta es la siguiente. Si continuaba el anterior fiscal, ¿a dónde hubiéramos ido a parar? Les invito cordialmente, desde el lado eminentemente procesal y el suyo de conocimiento jurídico, de demostración ética de que cuando un ciudadano libre y democráticamente apoya una causa, protagoniza el esclarecimiento de un elemento que nos estaba molestando a todos y en el que teníamos nosotros muchísimos escepticismos en cuanto a su desenlace, doctor Montúfar. La pregunta es si Chiriboga se mantenía como alcalde por definición del calendario institucional, por disposición constitucional, por palanqueo, o si otro presidente de la República estaba en ejercicio. También hay que hacer un reconocimiento del ambiente y del escenario que política y legalmente han primado en estos últimos meses. Y de no haber habido esfuerzos como el de ustedes, empeños como el de ustedes, pruebas contundentes de los abogados que han intervenido exitosamente en esta demostración, esto se hubiera hecho polvo, como en otras ocasiones, incluso las más recientes. ¿Cuántos episodios de impunidades cuantificaría su memoria, doctor Montúfar? De todos se han burlado. Y hoy tenemos unos hijos, unos nietos, que por el más mínimo empeño o comentario que hayamos realizado, incluso en la mesa o en la sala de la casa, están contentos. Saben que hay un país con esperanza. Y eso, una especie de comentario un poco personal, un poco periodístico, si cabe el término, a mi manera. Buenos días, doctor. ¿Qué hubiera ocurrido si estaba el fiscal anterior en ejercicio? Doctor Montúfar. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los amigos de Radio Democracia. No, a usted muchas gracias, no solo por la presencia, sino por el rol que ha cumplido con este gran abogado que es el doctor Sarango y otras figuras de nuestra lista de colaboradores, incluso de puntos de vista judiciales. Tenga la bondad, mil perdones. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias también, y un gusto estar con Julio César Sarango, un amigo y yo creo que artífice principal de lo que ayer ocurrió en la Corte Nacional de Justicia. Solo déjeme contarle una anécdota porque creo que Julio merece todo el respeto y toda la valoración de lo que ha ocurrido. Cuando yo estaba a punto de presentar la acusación particular en contra del vicepresidente Jorge Glass. Eso no lo he contado en ningún otro medio, pero quisiera contarlo aquí por la confianza y por el cariño a usted y a sus oyentes, Gonzalo. Es mutuo, doctor. Hubo algunas circunstancias por las cuales no tenía abogado. No tuve abogado por varias circunstancias. Hubo personas que no quisieron firmar, evidentemente, una acusación particular en contra del vicepresidente. Y en mi equipo hubo algunas circunstancias que impidieron que yo tenga un abogado. Y ahí estuvo Julio César Sarango, que asumió el rol, asumió el desafío, sin pedir absolutamente nada a cambio, solamente por una vocación de servicio al país. Julio César Sarango y la doctora Jacqueline Pachacama, que son parte del equipo que trabaja con él, fueron quienes asumieron, junto a abogados que han sido parte también del equipo con el que he trabajado, Raúl Cabanilla, que hay que reconocer, él fue quien conceptualizó la idea de la acusación particular, que es un hecho inédito en la jurisprudencia ecuatoriana, que un particular, valga la redundancia, ingrese como sujeto postprocesal en un tema de corrupción, y también la doctora Paulina Jiménez, que hizo un aporte también fundamental. A ese equipo que trabajó absolutamente de forma gratuita y voluntaria, permítame, Gonzalo,
que robe estos instantes para expresarles mi agradecimiento y valorar profundamente lo que ellos han hecho por el país. A veces la gente me ha agradecido a mí y yo soy también muy grato por esos agradecimientos, pero es este equipo de personas las que participó y las que se jugó completamente en este proceso. Quiero ir a lo que usted decía, Gonzalo, y creo que es bien importante. Hay que reconocer, y creo que por decencia y por justicia hay que reconocer que el trabajo que hizo Fiscalía, yo diría desde el momento en que se abrió la instrucción fiscal hasta el alegato final del juicio, en este caso, y soy bien puntual porque el contexto es también muy complejo, hay otros procesos, hay otros temas, pero en este caso, en primer lugar, el trabajo que hizo la fiscal Diana Salazar, y luego en el desplazamiento y en el juicio que se va adelante y que lo lideró sin duda el fiscal general Bacamancheno, fue un buen trabajo, fue un trabajo profesional, fue un trabajo que merece ser valorado y relevado. Y creo que en este caso yo tengo que decir, y desde que comenzó la instrucción fiscal, el trabajo que realizó Fiscalía General es un trabajo profesional. Y eso a mí me parece que como usted decía hace un momento, Gonzalo, y creo que eso es quizá lo más importante, nos permite tener esperanza. Nos permite tener esperanza de que las instituciones funcionen, más allá de las personas, de que tengamos en el Ecuador un conjunto de instituciones, como por ejemplo Fiscalía, en donde yo he podido ver, porque me he acercado por estas circunstancias en este último año, profesionales de carrera que están comprometidos con la institución y que están dispuestos a trabajar, a desarrollar un trabajo en equipo que me parece que en este caso ha rendido frutos. Y creo que, por lo tanto, lo que a mí al menos me deja como lección de esta experiencia es que solamente saldremos de esta gran maquinaria de corrupción que se creó en el Ecuador. Frente a lo que estamos, y eso no me cansaré de repetir, es frente a un grupo delincuencial que se tomó una parte del Estado ecuatoriano. Los llamados sectores estratégicos fue una entelequia, un membrete creado por el anterior gobierno para entregar a una sola persona, Jorge Glass Espinel, el control de todo esto: electricidad, petróleos, minería, eléctricas, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que está en sectores estratégicos se entregó a una sola persona. Rafael Correa le entregó a una sola persona y a partir de allí se cometieron estos delitos. Y lo que ayer se comprobó procesalmente, la sentencia lo dice claramente, es que no solamente se perpetró el delito de asociación ilícita, sino que se perpetraron 8 delitos adicionales que tienen que ser investigados por Fiscalía. Así que creo que la sentencia de ayer es el inicio de un proceso que tiene que comenzar y que manda un mensaje, envía un mensaje que me parece, como usted decía hace un momento, un mensaje de esperanza, de decirles a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestras familias, de que en el Ecuador no debe haber impunidad. Tiene que acabarse el régimen de impunidad. Posiblemente la corrupción es algo que es muy difícil de erradicar, pero lo que un país, un Estado tiene que garantizar es que no existe impunidad, porque solamente allí se destierra completamente la posibilidad de que quienes perpetran estos delitos queden absolutamente libres y no paguen sus responsabilidades sobre lo que han hecho. Doctor Sarango, al ratificarle nuestro agradecimiento a nombre del público radio oyente, al igual que a distinguidos abogados en ejercicio, estoy recordando al doctor Stalin Raza, estoy acordándome de Mariana Yepes, de otros juristas que con su opinión, libraron una batalla también con todo proceso de componendas que se estaban ya conjugando. Pero la pregunta, doctor Sarango, es: esta plataforma de acero sólido, que a través de las pruebas y evidencias que entregaron todos los que han colaborado con esta causa, de terminar con la impunidad y esclarecer los elementos que han servido para sancionar a los culpables de esta empresa de peajes,
creo que yo, señoras y señores, estoy muy contento y muy satisfecho por el papel de juristas que no se han hecho el quite. Y que con estas pruebas tampoco las autoridades pudieron hacerse el quite. Siendo como ha sido, destacando como hemos destacado, a nombre de Washington Vaca Bartelotti, un queridísimo amigo que murió hace algunos años, pero que fue un ejemplo de abogado en la República del Ecuador. Su hijo, el fiscal, está recibiendo en este momento aprobaciones, yo creo que nada equivocadas, porque si no hubiera sido también coloreando el doctor Vaca Mancheno, es cierto, urgido por las circunstancias, pero también con una conciencia y una fase ejemplar que recibió de su padre, ha hecho lo que tenía que hacer. No estamos contentos, esto no es para contentarnos, esto no hemos hecho de mala fe. Todos los que hemos aportado al esclarecimiento y hemos difundido con una constancia suprema las pruebas que ustedes han logrado y las investigaciones que ha realizado la mismísima Fiscalía y otras entidades, instituciones y personas han contribuido al esclarecimiento final y a la sanción. Todos nos merecemos una sanción, no impunidad. ¿Tenían ellos otras expectativas? Seguramente, doctor Sarango. ¿Qué primó y qué destacaría usted más la entrega de pruebas que otras circunstancias coadyuvaron a que este empeño social se cristalice? No dejar en impunidad un episodio tan feo que no quiero que recuerden mis nietos en mi caso. Tenga la gentileza. Gracias, Gonzalo. Un saludo cordial a César, pues, con quien hemos trabajado en estos días para lograr que se haga justicia, simplemente ello. Un saludo también al doctor Franco Lor, que está en la ciudad de Guayaquil, también con quien compartimos esa audiencia. Bueno, yo pienso que aquí los jueces hicieron el papel que debían hacer. Cumplieron con esa responsabilidad de administrar justicia porque las pruebas estaban ahí. No había a dónde moverse. Como yo varias veces lo manifesté, las pruebas estaban pedidas, ordenadas, ejecutadas conforme a derecho, cumpliendo el debido proceso. A todos se les dio ese derecho a la defensa para que puedan... ¿Estuvo fácil o difícil el inventario de las pruebas, doctor? Bueno, bastante complicado porque habían del otro lado muchas impugnaciones, pero junto al fiscal nosotros pudimos apoyar ese proceso. Específicamente, César fue un bastión primordial dentro de esta elaboración, de esta presentación de las pruebas. Estuvo ahí con una veeduría, si podemos llamarle el término, todos los días, minuto a minuto, de lo que sucedía dentro del proceso de evacuación, presentación desde el alegato hasta la evacuación de las pruebas, la impugnación, para cumplir con esos principios de inmediación y concentración. Se ha hecho todo lo que la ley determina, tanto la Constitución y los tratados y convenios internacionales. Las cooperaciones a nivel internacional también pretendían ser invalidadas, pero como hay principios fundamentales, acatando este principio que es el pacta sunt servanda, que nosotros también lo hicimos presente en ese momento para desvirtuar ciertas impugnaciones, porque estos principios están recogidos inclusive en el Estatuto de Roma, que la cooperación eficaz de combate contra la lucha contra la corrupción, pues los estados están en la obligación imperativa de aplicarlos, inclusive de buena fe. Hoy he visto, pues, y he escuchado que dice que van a acudir ante los organismos internacionales. Lo escuché al abogado del señor vicepresidente, Franco Lor. Entonces, pero ahí viene una contradicción que nos salta a nuestro pensamiento cuando nosotros conseguimos parar una sentencia de la Corte Nacional de Justicia. Ellos dijeron que el estatuto de la Convención Interamericana era politizado, que no existía, que eran interpretaciones de los que estaban en ese momento de
vocales de esa institución. Entonces, ahí viene pues algo que es totalmente contradictorio y espero que ellos tengan acogida si es que presentan sus peticiones. Y aquí las autoridades, respetando la convencionalidad, también respeten si hay algún fallo favorable hacia ellos. Aquí no es cuestión de cobrar venganzas. Aquí es exclusivamente que debe aplicarse ese principio de seguridad jurídica para que llegue al país pues la confianza que más necesitamos. Y esa confianza genera muchas otras oportunidades para el país. Aparte, doctor Zarango, de este instrumento internacional que usted cree que funcionó en cuanto a la actitud asumida, a la reflexión y a la decisión asumida por las autoridades de Fiscalía y obviamente al grupo de señores magistrados que definieron con la sentencia esta situación, aparte de eso, habían instrumentos internacionales favorables según a la causa, casi sustentada y apoyada por la mayoría de los ecuatorianos, pienso yo, de lo que han visto mis ojos en estas últimas semanas. Pero aparte de eso, el señor doctor Eduardo Franco, que está a este momento en línea telefónica, cumpliendo con su palabra de honor, de buen profesional del derecho y de magnífico litigante y de hombre de méritos democráticos, con todo el derecho que le asiste para defender al vicepresidente de la República hasta este momento, él sostiene o se confió el doctor Franco de que las cosas iban a salir de otra manera, o esto me corresponde preguntarle a él mismo. ¿No exageró, doctor Franco, su confianza en otras circunstancias y aplicación de otros elementos como los que litigaron, digamos, chocaron con los exhibidos por varios juristas, entre ellos el que se encuentra en nuestros estudios aquí en la capital de la República, el señor doctor Julio César Zarango? Con él ha librado usted una batalla procesal muy interesante y él dice, y yo destaco, que una plataforma muy fuerte de pruebas no permitió que el señor fiscal o algunas otras iniciativas que jugaron, digamos, en las batallas finales de esta guerra no funcionen prácticamente. ¿O usted falló en algo, doctor Franco? ¿No ha fallado o ha habido algo que usted nota, no se ejercitó, no se puso en vigencia, no se respetó, etcétera, etcétera? Tiene la palabra para que nos haga conocer cuál es la circunstancia fundamental que usted admitiría, considera un error en el reclamo o en los argumentos de defensa que usted presidió a nombre o en favor del vicepresidente Glass. Le doy la más cordial bienvenida e invito a mi audiencia y a los juristas que nos acompañan, entre las cuales destaco también ya la presencia de la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado. Tenga la bondad usted de mencionar con todo el tiempo que requiera sus puntos de vista, que los vamos a escuchar muy respetuosamente, doctor Franco. Ya, muchas gracias, señor Rosero, por sus conceptuosas palabras para conmigo. Efectivamente, nosotros consideramos como defensa técnica del vicepresidente de la República, Jorge Glass, que la sentencia emitida el día de ayer es una sentencia política, una sentencia que no obedece a la verdad procesal, una sentencia en consecuencia inicua y sumamente bárbara en extremo. En primer lugar,
lugar, le voy a dar las siguientes razones de orden jurídico, netamente jurídico. Mire, cuando el fiscal general pidió al juez nacional, doctor Jurado Favara, que pida la autorización a la Asamblea Nacional para obtener el procesamiento penal del vicepresidente en el marco de lo que establece la Constitución, dijo que el supuesto delito era el artículo 369 y 370 del Código Penal, el delito de asociación ilícita que en esa época estaba vigente, año 2009, 2010, etcétera. Y estaba esa figura subsumida en el delito de asociación ilícita que consta en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal. Anterior. Cuando el doctor Jurado... Doctor, ¿estamos refiriendo al 370 del código anterior? ¿O del actual? ¿O del integral? Estoy refiriéndome que cuando el fiscal general le pidió al doctor Miguel Hurtado Favara, el delito que se perseguía era el 369 y 370 del Código Penal anterior y que estaba sumido en el 370 del Código Orgánico Integral Penal actualmente vigente. Cuando el doctor Jurado le pidió a la Asamblea la autorización, dijo, pedimos la autorización porque el supuesto delito está contenido en el artículo 369 del Código Penal y artículo 370 del Código Penal anteriormente derogado, hoy 370 del COI. Y la Asamblea Nacional, cuando dio la autorización, la dio en ese sentido, para que sea procesado en conformidad con el artículo 369 y 370 del Código Penal anterior, actual 370 del Código Orgánico Integral Penal. Pero ¿qué pasó? Ayer el Tribunal Penal, haciendo caso omiso de lo que establece la Constitución y la ley, hizo una pena con un Código Penal derogado. Ya esos artículos están derogados porque si bien existe en el derecho la irretroactividad de la ley penal, esto es, se tiene que perseguir el delito en el momento en que este es cometido, pero hay a ese delito porque el 370 del COI es diferente al 370, es otro tipo penal diferente al 370 del Código Penal anterior. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias entre los dos 370 de los dos códigos? Mire, el artículo 370 del Código Penal anterior establecía delitos mayores de 5 años y menores de 5 años. Actualmente usted lee el artículo 370 y dice, asociación ilícita es aquel cuando dos o más personas se asocian ilícitamente con el fin de cometer delitos menores de 5 años. Y la pena es de 3 a 5 años. Pero ¿qué pasa? No le hicieron caso a lo que establece el artículo 16, numeral 1. Numeral 2, establece que cuando una ley futura beneficia al reo, esta se aplica de manera preferente a la ley que estaba vigente cuando se cometió la infracción o se dicte la sentencia. Es decir, no aplicaron el principio universalmente reconocido dentro del derecho penal y que está en los tratados internacionales y que consta en la propia resolución de la Corte Nacional de Justicia de septiembre del 2015, que se aplica la ley más beneficiosa, el principio de retroactividad de la ley penal, solamente cuando es más beneficiosa. Y aplicaron un código derogado diciendo que era ultraactivo, o sea que le dieron vida, le dieron vigencia. Esto ocurre de una manera totalmente política, injurídica y falta de verdad procesal, porque no se tomaron en cuenta las pruebas, no hay ninguna prueba. Señor periodista, el propio Tribunal Penal nombró a un perito, el ingeniero Hurtado, para que establezca, por ejemplo, la veracidad y autenticidad y legalidad del pendrive.
una asociación ilícita. El tribunal acoge el criterio del fiscal, en la cual dijo en la audiencia de juicio que las acciones de la asociación ilícita son tácitas. Esto es una cosa bárbara. Cuando el artículo 22 del COI establece que toda conducta penalmente relevante, sea de acción u omisión, tiene que ser descrita en la ley por el principio de legalidad penal y tiene que ser demostrada. Si uno mata, si uno viola, si uno roba o comete asociación ilícita, la conducta penalmente relevante tiene que demostrarse. ¿De qué manera se asociaron? ¿Cuándo se asociaron? ¿Cómo se asociaron? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar? El delito nace, tiene un origen, aunque el delito de asociación ilícita es un delito de mera actividad, es un delito de peligro abstracto, es un delito no de resultado, es un delito permanente. Pero no podían, tampoco no podía usted esperar que pongan un rótulo en el lugar donde se reunía toda esta gente, sino examinar los vínculos que les unían en la acusación y los vínculos, perdón, no en acusación, sino en los pecados, por así decirlo, en las ilegalidades que estaban cometiendo. ¿Por qué? Por eso nos sorprende usted que califique a la sentencia de bárbara, porque la Real Academia de la Lengua ubica lo de bárbaro como una instancia violenta, una instancia cruel, una circunstancia bruta, un episodio imprudente, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿Usted compartiría esa opinión, doctor Sarango, si es tan amable? Para que puedan un poco discutir. O usted lo que destacaba, y el doctor, quiero que tenga la bondad de dar su punto de vista. El destaque fundamental es la plataforma de pruebas que no permitía a ningún juez, ni siquiera al mismo acusador que es el fiscal, moverse para ningún lado. Fue tan sólida la materia probatoria que seguramente le cogió de sorpresa al mismísimo señor doctor Eduardo Franco Lor, que nos escucha en este momento en la ciudad de Guayaquil. Le cedo la palabra. Gracias, Gonzalo. Reiterándole el saludo cordial al doctor Franco Lor. Con respecto a la sentencia emitida por los jueces, yo creo que aquí estamos confundiendo algo que es muy importante: el principio de favorabilidad. El artículo 370 del Código Penal sanciona pues a los que han ejercido autoridad con las agravantes correspondientes, servidores públicos, la calidad que él tenía, era un servidor de alto rango en el Estado ecuatoriano. Entonces, esa condena es con el agravante que viene a la pena pues de 3 a 6 años. Si se aplicaba el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal, donde se subsume la pena anterior, venía a ser de 6 años, 6 meses. ¿Por qué? Porque tiene el agravante del artículo 44, inciso 3, que claramente expresa, que dice: si existe al menos una circunstancia agravante no constitutiva o modificatoria de la infracción, se impondrá la pena máxima prevista en 1/3, el tipo penal aumentada en 1/3. Entonces, si aquí así aplicamos esa pena, vendría a ser los 5 años de la pena máxima, más el tercio, que vendría a ser 1 año, 6 meses, estaría en 6 años y medio. Por lo que, por el principio de favorabilidad, de acuerdo con el artículo 5... No ha faltado. No ha faltado, todo lo contrario, se le ha aplicado el debido proceso. Entonces yo pienso que la condena, el análisis jurídico realizado por los jueces está pegada a derecho. ¿Qué dice usted, doctor Franco Lor? Y luego... Como es un debate, tenga la bondad. Mire, yo respeto la opinión del doctor Sarango, distinguido jurista, pero nosotros consideramos que debió aplicarse el artículo 16, numeral 2. El artículo 370
del Código Orgánico Integral Penal impone una pena de 3 a 5 años, como máximo. Y no había razón de alguna otra circunstancia que el principio de favorabilidad, etcétera. Es decir, se penó con un delito ya, con un artículo de un código ya derogado. ¿Por qué razón? Porque en el fondo no querían que haya, con el delito, con el 370, el vicepresidente podía solicitar la suspensión de la ejecución de la pena y poder recuperar su libertad. Pero en el fondo es eso, esta es una tramoya política que pretenden despojarlo de la vicepresidencia del Ecuador. Eso es todo. Entonces utilizan a estos jueces de que habían sido recusados, que en el último día del juicio el doctor Villagómez dijo que había anulado esta situación porque no había pagado la caución. Providencia que nunca nos llegó. Hubo una trampa al respecto, nunca hubo tal providencia. Después la pusieron y dijeron que ya me habían notificado, y eso no hay constancia de esa notificación. Mire, la doctora Silvia Sánchez, esposa de un alto funcionario del doctor Santiago Andrade, funcionario de la Fiscalía. El doctor Edgar Flores no podía estar en el tribunal porque él ya había despachado una negativa de una demanda de institución que yo había hecho anteriormente contra el doctor Miguel Gurado. Entonces todo esto es un tinglado de gente que estaban interesada en hacer daño a Glass. Jueces. Interesada este conjunto de ciudadanas y de ciudadanos interesados en hacer causa común, no para sancionar con justicia o con justeza al vicepresidente Glass, sino de provocarle un daño eminentemente de carácter político, dice usted, doctor. Veamos lo que tenga la bondad de escucharle a la ex fiscal Mariana Yepes, que honra también nuestros estudios. Doctora, si es que se sentenciaba utilizando el Código Orgánico de Integración Penal, el nuevo código, ¿a cuántos años ascendería o hubiera ascendido la pena que hubiera establecido el juez Flores? Buenos días, licenciado, y buenos días, doctor Montúfar y doctor Sarango. Buenos días, doctor Francolor. Antes de iniciar, quisiera expresarle públicamente mi felicitación por el homenaje que usted recibió hace 2 días. Muy merecido, su valentía en este medio de comunicación es notoria y reconocida por toda la ciudadanía. Fuimos muchos. Sí. Pero estaba muy bien. Le pago. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que existe una interpretación, y yo considero que es parte del ejercicio de la defensa del doctor Francolor. Así es como se debe defender a sus clientes, pues no. Lo que pasa, yo considero, es mi criterio personal, considero que existe una indebida interpretación del principio de legalidad y también de la aplicación en base al criterio de favorabilidad. Uno de los principios básicos que existen en nuestra legislación penal es el de la legalidad. Y de acuerdo con este principio, lo que tiene que aplicarse es la ley vigente a la época del cometimiento de los hechos que se están juzgando. Lo que estaba vigente en esa época era el Código Penal. Y por esa razón, la petición que alude el doctor Francolor al Congreso, a la Asamblea Nacional, es precisamente con el Código Penal. Perfecto. Es muy claro el artículo 5, donde están los principios básicos del proceso penal y que tienen ciertos errores, pero con lo que se refiere al principio de legalidad es un principio general, ¿no? Entonces, lo que le manifiesto tiene diferentes facetas, el principio de legalidad, pero en lo que se refiere a la parte sustantiva... Es un instrumento internacional. Y es basado en instrumentos internacionales. No olvidemos que la Convención Interamericana, en el artículo 8 y en el artículo 25, se refiere a la parte judicial, y ahí están los principios procesales. Y entre ellos que se aplicará la ley vigente al cometimiento de los hechos. El doctor menciona el artículo 16, que es el ámbito de aplicación de la ley penal.
El ámbito de aplicación se considera en 3 aspectos: en lo que se refiere a las personas, en lo que se refiere al tiempo y en lo que se refiere a la materia. En lo que se refiere al tiempo, repite el artículo 16 que toda infracción será juzgada y sancionada con arreglo a las leyes vigentes al momento de su comisión. Entonces, existe una ratificación en 2 normas seguidas, el 5 y el propio artículo 16 que menciona el doctor, que tratan del principio de legalidad. Y ahora pasando al principio de favorabilidad. Efectivamente, el propio artículo 5 en un numeral consagra el principio de favorabilidad, que en caso de duda, en aplicación de 2 leyes, se aplicará la más favorable. Pero vayamos al artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere a la misma figura delictiva que tiene el Código Penal. Cuando nosotros revisamos los elementos configurativos del tipo del artículo 370, o sea, la descripción que hace esta norma del delito de asociación ilícita, encontramos otros elementos. Y un elemento básico es aquel que se refiere a la finalidad de la asociación ilícita. ¿Cuál es el cometimiento, de acuerdo con el COIP, el cometimiento de hechos que serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años? Y por el solo hecho de la asociación. De la asociación. Pero dice, cuando exista asociación ilícita para el cometimiento de hechos sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Esto yo considero que le diferencia totalmente a la conducta que está descrita en el Código Penal, que aplicaron los jueces de la Corte Nacional. Todos los delitos que se mencionan son con penas mayores, de acuerdo con el Código Penal. Y entonces no es igual. Definitivamente no es igual. Y no podríamos aplicar el criterio de favorabilidad por esa razón. Además, el doctor Sarango aquí ya dio un criterio respecto de la aplicación. Si es que se aplicaba este artículo 370, existe un agravante que es trascendental y se le incrementaría la pena. Yo creo que nos encontramos en una situación totalmente diferente de aplicación del criterio de favorabilidad. En homenaje al público, el 370, asociación ilícita, Código Integral Penal, es decir, el nuevo código dice literalmente lo siguiente: cuando 2 o más personas se asocien con el fin de cometer delitos sancionados con pena privativa de libertad de menos de 5 años. De menos de 5 años. Cada una de ellas será sancionada por el solo hecho de la asociación con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. ¿En qué se confió mal o se confió, equivocadamente, señor doctor Franco Lor, o usted seguiría defendiendo? Cerró el celular, dice el doctor Franco. Inténtele de nuevo, porque él nos debe estar escuchando a través de nuestra línea internacional satelital en la ciudad de Guayaquil. Doctor Franco, sería bueno que incluso para dar una explicación pública al potencial error o confianza extremada que usted por deducción propia y por su convicción, usted tal vez cometió un error, doctor Franco. Y entonces sí vale la pena que el vicepresidente Glass también escuche esto. Continúe, doctora Yepes. Muchas gracias. Bueno, yo no creo que sea un error del doctor Franco, yo creo que es parte del ejercicio de la defensa. Entonces hay argumentos que hay que presentar para sustentar aquello que está convencido. No, es que es la verdad. Cariño. No por cariño, yo ni le conozco personalmente al doctor Franco Lor. Me parece que está ejerciendo la defensa con el fervor y con el ardor que debería hacerlo, ¿no? Claro. Y entonces, y además existen varios argumentos que el doctor Franco Lor mencionó aquí. Por ejemplo, aquello de que hubo motivos para recusar a los jueces integrantes del tribunal que ayer dictó la sentencia. Yo, por ejemplo, cuando mira con imparcialidad el tema, yo soy totalmente alejada de esto, soy una ciudadana más que he visto cómo se ha desarrollado el proceso, encuentro que no había motivo de la recusación, pues no.
realmente no había motivo, porque el hecho de que el doctor Flores haya decidido sobre una recusación también, eso no es motivo de otra recusación, porque era un asunto, digamos, superficial sobre la competencia de un juez que va a conocer la primera parte del proceso, como en este caso era el doctor Jurado, no conoció el fondo del tema. Entonces, como no conoció el fondo del tema, no tenía ningún conflicto de intereses, no podía haber prevaricato. Y lo mismo el otro argumento que mencionaba que la jueza que integra ese tribunal era casada con un funcionario de la Fiscalía. Entonces, que tampoco tiene sustento legal. ¿No es cierto? Pero yo creo que este asunto de la favorabilidad es importante, pero como también manifiesto, es un argumento de la defensa. Todo lo que ha mencionado y que tuve la oportunidad de escucharle cuando estaba en la línea telefónica, ya son temas que se discutirán y sustentará en la segunda parte, porque ya se refiere a las pruebas mismas, ¿no? Claro, claro. Entonces, doctor Sarango, ¿de qué se sobrealimentó desmesuradamente en expectativa de que una determinada cantidad de normas, no más de 2 en total, le iban a favorecer en este reclamo fundamental de la favorabilidad, que es un principio que a la final el juez, el señor doctor Bacamancheno, el señor fiscal, digamos, no le paró bola, si cabe el término, y peor aún el doctor Flores. El doctor Flores, con el informe o el punto de vista, el reclamo a nombre de la sociedad ecuatoriana del señor fiscal, el doctor Flores dijo, sí, aquí no entra esto, no encaja. Seguramente nos podría hacer entender como alumnos de primer año de jurisprudencia. Bueno, yo creo que ese principio específicamente que hablaba la doctora Mariana Yepes sobre el principio de legalidad. El principio de legalidad es un principio que debe aplicarse de manera imperativa cuando se trata de restricción de derechos humanos, en este caso como la libertad. En el caso que nos ocupa, se ha aplicado plenamente este principio, toda vez que la ley anterior es mucho más favorable. Tanto el Código Penal anterior consideraba agravantes y en este caso los procesados, específicamente el vicepresidente, tiene que aplicarse esa agravante que pues conlleva la aplicación del máximo de la pena, que son 6 años. Si aplicamos el código actual al que se refiere el doctor Franco Lor, él estaría sufriendo una condena de 6 años, 6 meses. ¿Por qué? Porque tiene que aplicarse esa agravante que es también consecutiva, no es consecutiva del tipo penal consagrada en el artículo 44. Decir eso? No es consecuente con la... Sí, no es parte del tipo penal, esa parte es un agravante por ser funcionario público, porque los delitos de asociación ilícita lo puede cometer cualquiera, sea funcionario privado o público. Y en este caso, la agravante es de ser funcionario público, porque él tenía el dominio. Es un agravante, no es una ventaja. No es un agravante. Entonces ahí se le complicaba la condena a los procesados, se les aumentaba en 1/3, que sería 1 año, 6 meses, más los 5 años, se le estaría siendo condenado a 6 años, 6 meses. Pero entonces sí han tomado en cuenta, cuantitativamente sí han tomado en cuenta. Por supuesto, y por el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 523 del Código Orgánico Integral Penal, pues se retrotraen al Código Penal y le aplican la pena más favorable. De tal manera que para entender, y no solo para mí, sino para los ecuatorianos, para la ley, para la convencionalidad, para la Constitución, se cumplió con ese debido proceso. Si bien es cierto, dice, ha habido ciertas recusación para el juez ponente Edgar Flores y todo el tribunal, pero eso no incide en la decisión de la causa, son cuestiones estrictamente de forma. Aquí ha existido claramente pruebas contundentes como la secretaria particular del señor vicepresidente, Olga Muentes, quien claramente dijo ahí en la audiencia de juicio con los principios de inmediación y contradicción que ella era quien recibía las llamadas del señor
Ricardo Rivera, de su tío, que se reunían. Era quien recibía al señor José Concienciado Santos para las reuniones con el vicepresidente. Eso está en el... Y a veces decía que ella bajaba a verlo a la prevención para que suba sin registrarse. Entonces, todas estas pruebas conllevan a una clara demostración de que hubo una asociación, de que hubo una intermediación. También tenemos el testimonio del señor secretario de la Vicepresidencia de la República, Ruiz Giraldo, quien afirmó y dijo que él varias veces vio en la vicepresidencia al señor José Santos Filo. También hubo el testimonio del señor Alexis Mera Giler, quien manifestó con claridad y exactitud y dijo que el señor Jorge Glass fue quien les informaba a él y al presidente de la República, Rafael Correa, que querían los señores de la empresa Odebrecht retornar al país. Y también dijo Alexis Mera que le informó que tenían proyectos trascendentales para seguir contratando con la empresa Odebrecht. Y además dijo que él fue quien lideró la expulsión y el retorno. Además, el mismo testimonio del señor vicepresidente. Literalmente, ¿cómo prueba esto? ¿Qué afirmación existe de parte de Mera o en alguna circunstancia del mismísimo doctor, del vicepresidente Glass o del presidente? Fue el testimonio que lo dijo al tribunal, ahí, personalmente, cuando Glass. él asistió, claro. Y el señor vicepresidente manifestó, dijo, sí, yo les informaba los 7 días a la semana y las 24 horas del día del retorno, de la expulsión, el retorno y de los demás proyectos. Es decir, el presidente de la República estaba totalmente informado de todo lo que pasaba con ¿Cuál era la regresa de intención inversión. con esta declaración en el proceso, ya en la parte final? Acusador particular Montúfar, ¿cuál cree usted que era la intención de involucrarle al presidente Correa, al expresidente Correa, o de decirle yo no era el único que conocía el avance, digamos, de estas pláticas, de esta asociación ilícita, de esta organización creada seguramente, dice mucha gente y muchos juristas, por el mismísimo presidente de la República o expresidente de la República, quien se encuentra en este momento todavía en Panamá, regresa al mediodía. Esto es una exclusiva de la cadena Democracia. Regresa al mediodía, entregan la habitación. Buscamos el contacto con el señor Patiño, el que él está figurando como el huésped, y el expresidente Correa no ha dado su nombre, es lo que nos dicen en el hotel, pero que ya regresan los dos, seguramente el uno a Quito y el otro se regresa a Europa. Esto como información, porque mi interés era ver si lográbamos un contacto con el señor expresidente, pero nada que ver, no quiso acercarse para nada. Con Radio Democracia no quiso ni el señor Patiño ni el señor Patiño hablar con nosotros. Esto como información para la audiencia. Pero está echada la pregunta. Sí, Gonzalo. César Montúfar, Cadena Democracia. Me parece un saludo a la doctora Mariana Yepes, un gusto poder también compartir con ella esta conversación. A ver, varias cosas importantes que se han dicho en este diálogo. En primer lugar, un asunto importante de la sentencia de ayer fue que, aplicando el artículo 623 que habla de infracciones diversas, el tribunal va a remitir a Fiscalía nuevamente el expediente para que Fiscalía investigue los otros delitos que surgen de este proceso. Señor Franco Lora, hasta hoy hemos escuchado, repite que no hay pruebas. No solamente hay pruebas para comprobar cómo se comprobó la asociación ilícita, sino que hay pruebas por los otros delitos. Algunos con penas superiores a 5 años y otros con penas menores a 5 años. Por ejemplo, menores a 5 años.
cohecho, concusión, tráfico de influencias, testaferrismo. En el caso de mayores de 5 años, lavado de activos, peculado, defraudación tributaria. Entonces, son 8 delitos sobre los cuales la Fiscalía tendrá que investigar. Tendrá que iniciar pronto las instrucciones fiscales porque ya está ahí, ahí están las pruebas en el expediente de más de 5.000 fojas, que casi 470 cuerpos. Perdón, así dijo el fiscal, son más de 5.000 fojas. Exactamente, ya están las pruebas y las instrucciones fiscales deberán abrirse lo más pronto posible. Y el señor Glass, esto es bien importante, entonces deberá afrontar juicios por los otros delitos. Y una vez que la instrucción fiscal avance, y las penas son acumulativas. Entonces, si por ejemplo tenemos en cohecho de 3 a 5 años, 5 años tendrán que agregarse 5 años más, igualmente por concusión, igualmente por testaferrismo, igualmente por tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno deberá esperar. Por eso yo soy cauto respecto a lo que sucedió ayer. Ayer fue una sentencia importante, histórica, pero que veamos qué pasa en el futuro. Porque si se hace justicia, con la evidencia y con las pruebas que existen, yo estimo que el señor Glass deberá pagar cárcel por una pena que me parece a mí tendrá que ser superior a los 20 años cuando todo este proceso culmine. En segundo lugar, una cosa muy importante de la sentencia de ayer fue que que el tribunal también ordenó que Odebrecht, la firma Odebrecht, puesto que a partir de la vigencia del Código Integral Penal, las empresas, las sociedades, las personas jurídicas también tienen responsabilidad penal, también sea ya incluida en los procesos. Eso es bien importante porque le va a permitir al Estado ecuatoriano hacer un reclamo de manera contundente de lo que debe ser la reparación. Solamente para tener presente algo, en los 5 proyectos que investigó o que estuvieron involucrados en este caso, la diferencia entre el valor del contrato y lo que el Estado ecuatoriano tuvo que pagar finalmente supera la cifra de 800 millones de dólares. Y hoy estamos hablando de una reparación de apenas 33.5. Yo no estoy diciendo que todos esos 800 millones tendrán que ser parte de la reparación, pero eso es lo que se tiene que investigar exhaustivamente todos los contratos para determinar cuál fue la afectación al Estado ecuatoriano y que esa suma de dinero ¿Cuáles son los insumos en cifras que ustedes han tomado en cuenta para anunciarnos que habría la posibilidad de indagar, digamos, el ultraje al dinero público en la cantidad de 800 millones de dólares? Bueno, yo solamente en este momento me estoy basando en una investigación que hizo Plan B, pero nosotros solicitamos a través de Julio César Sarango, solicitó al fiscal general y al juez jurado Favara. ¿Cuáles son los ámbitos cuantificados o investigados, más que todo indagados? Solamente estoy hablando de los valores que fueron contratados y los valores que finalmente... ¿No conoce de dónde proceden los potenciales? Los reajustes de precios, porque lo que pasa es que Odebrecht, el modus operandi de Odebrecht era participar, modificar las bases. Pagar el peaje primero. Pagar el peaje, pagar los sobornos, modificar las bases, participar con esta información privilegiada en todos los concursos, participar con el precio más bajo, por lo tanto ganar el concurso frente a las otras empresas. En algunos casos incluso pagarles a las otras empresas para que se queden calladas. Es un esquema de corrupción impresionante. Pero después ya en la ejecución del contrato, a través de sucesivos contratos de reajustes de precios, llegar a cifras exorbitantes muy superiores. Por eso es que eso tendrá que investigarse. Nosotros pedimos al juez jurado Favara, y esperamos que ahora esa diligencia se realice ya por parte de Fiscalía, una pericia técnica para determinar exactamente cuál es la afectación. Y el que Odebrecht... tiene mucho recelo el expresidente Correa de esa pericia técnica que viene a Panamá a seguramente asegurar un puerto más seguro para potenciales inculpaciones o asociaciones que puedan plantearle cualquiera de las autoridades ecuatorianas. Y eso me permite llegar al tercer punto al que quería. Perdonen, señores, hoy es el momento de precisar que es el del expresidente ante Correa. El acusador particular. A ver, para nosotros es clarísimo, y quiero ser aquí totalmente enfático, que Rafael Correa, expresidente de la República, no solo tiene responsabilidad política en la comisión de estos delitos, él tiene responsabilidad penal. ¿Por qué? El artículo 42 del Código Integral Penal establece en el nivel de autoría, en el caso de delitos penales,
no solamente que tiene que cometer directamente el delito, sino que tiene dos condiciones: que por omisión, dado su cargo y altísimo cargo, el posibilitar que un delito se cometa, y aquí evidentemente, si es que ha quedado totalmente comprobado, como lo acaba de decir Julio César Sarango, por la declaración del propio Alexis Mera y la declaración del propio Jorge Glass, de que Rafael Correa Delgado estaba enterado los 7 días, 24 horas de todo lo que sucedía en los sectores estratégicos, entonces él tenía la obligación de actuar. Y en segundo lugar, Gonzalo, esto es muy importante, porque esta organización criminal, este grupo criminal que se tomó una parte del Estado ecuatoriano, lo hizo una vez que se produjeron cambios legales e institucionales promovidos y ejecutados por el propio presidente de la República para que así ocurriera. Los sectores estratégicos, Gonzalo, no existían antes de Rafael Correa. Antes de Rafael Correa se manejaba de manera distinta, diferentes personas, electricidad, petróleos, infraestructura, telecomunicaciones. Rafael Correa y su gobierno cambió el esquema de la administración pública para crear un ámbito llamado sectores estratégicos y entregarle a una sola persona. No por una semana, no por un mes, por 10 años. Por 10 años. Entonces, Rafael Correa tiene responsabilidad penal. En segundo lugar, Gonzalo, el mismo presidente. ¿Por qué tiene responsabilidad penal? Por haber dado la facilidad, digamos, porque haber creado este instrumento. Él creó el contexto, que facilitaba. Él creó el contexto. Y en segundo lugar, Gonzalo, estoy hablando de cambios institucionales, en la forma de cómo se organizó la administración pública. Pero ese decreto ustedes han consultado y el señor doctor Sarango nos puede dar mérito de que es constitucional. Sí, pero ¿O fue un abuso de confianza? ¿No ve que no puede un presidente, por más presidente que sea, tomarse todas las instituciones solo y definir? Solo se me permite terminar esta idea. Claro. Entonces, aquí hubo cambios institucionales que crearon un contexto para que el delito se cometa. Y en segundo lugar, hubo cambios legales. Se cambió la ley de contratación pública, se cambió la ley de Contraloría, hubo decretos de emergencia. Hubo un decreto con el que se le encarga a Jorge Glass todos los sectores estratégicos cuando él es vicepresidente de la República. Entonces, según el Código Penal Integral, según la propia Constitución, artículo 322, los funcionarios públicos no solamente son responsables penalmente por lo que hacen, sino por lo que dejan de hacer o por las acciones o decisiones que toman que permiten la comisión de los delitos. Por eso es que el siguiente paso, Gonzalo, y en eso hay que ser enfáticos, porque si queremos realmente erradicar la impunidad en el Ecuador, tenemos que llegar hasta el fondo de las responsabilidades, y nosotros sostenemos que Rafael Correa Delgado no es solamente responsable político, sino también administrativo y penal. ¿Es el actor principal del fondo? Pero por supuesto, Gonzalo, pero por supuesto. Y aquí no podemos ocultar aquello, tenemos que decirlo con firmeza. Esto no es persecución política de ninguna manera, es sencillamente la búsqueda de responsabilidades y la necesidad de erradicar la impunidad en el Ecuador. Esta primera parte nos va a hacer el favor de responder la exfiscal Mariana Yepes, pero quiero también, Marianita, que tenga la bondad con el público radio oyente y los distinguidos invitados y la gente que nos escucha a nivel internacional, especialmente la inmensa colonia de ecuatorianos en todas partes del mundo, atento a este episodio vergonzante, que estará muy deseosa de conocer su punto de vista como reacción a lo expresado por el fiscal Carlos Vaca hace contados instantes que fue entrevistado por el compañero Alfredo Pinargote. Todo el curso de la investigación fue un curso total y absolutamente técnico y jurídico. Una parte de esos delitos que ya ha ordenado el tribunal, la Corte Nacional, los señores jueces de la Corte Nacional, una parte de esos delitos ya están, de las investigaciones de esos potenciales delitos ya están abiertas. Quiero recordarle al país que el 1 de octubre que concluyó la instrucción fiscal, ya en mi condición de fiscal general del Estado, dispuse la apertura de nuevas indagaciones derivadas del delito de asociación ilícita que comprendían lavado de activos, cohecho, concusión,
tráfico de influencias, etc. En mi calidad de fiscal general del Estado, he solicitado ser recibido por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, que en este momento está discutiendo un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. He solicitado esa comparecencia porque yo le voy a pedir a la Asamblea Nacional formalmente que se derogue la limitación que tiene la Fiscalía General del Estado de iniciar delitos, la investigación de delitos por peculado y enriquecimiento ilícito solamente previo informe de la Contraloría. La cooperación eficaz de la empresa Odebrecht se sujetó al compromiso de entregar absolutamente toda la información que a su vez la empresa había entregado a Suiza, a Estados Unidos y a Brasil. En esas condiciones es posible que pueda haber nueva información. De manera que si se siguen encontrando nuevos elementos que siguen surgiendo de otras delaciones, de otras investigaciones, recuerde que esto es un tema continental. Aquí hay por lo menos 11 países latinoamericanos que están involucrados en la trama. Y en esas investigaciones que cada uno de esos países pueden haber datos útiles para otros. Lo que ocurre en Panamá, en Perú, en México, en Brasil, en Argentina, puede terminar siendo, en Venezuela puede terminar siendo útil a la investigación en Ecuador. El señor fiscal general de la República, doctora Yepes, dice que va a pedir a la Asamblea Nacional que se derogue las limitaciones que tiene este momento Fiscalía para inaugurar o iniciar investigaciones de delitos por peculado y enriquecimiento ilícito, solo previo informe de la Contraloría. También se ha referido a la cooperación eficaz que realizó Odebrecht, donde puede haber una nueva información. Eso no le escuché yo en esta partecita, está el último. Sería bueno de que le haga escuchar a Marianita, por favor. La parte última debe estar, o parte complementaria. Ahora la pregunta, doctora Yepes, es, ¿se puede legislar para una circunstancia ya ocurrida, digamos? No sé cómo explicarme. No, la ley, definitivamente la ley tiene que estar vigente a la fecha en que se hayan cometido los ilícitos, ¿no? Pero no creo entonces, que eso sería Vaca para, Mancheno pero eso sería para el tenga futuro. Conocimiento elemental. Yo no ahí estoy, sí de un estudiante de primer año de jurisprudencia. Estamos interpretando mal. Yo creo que él tiene la muy buena intención de que se modifique esa parte, de que se suprima ese requisito obligatorio de que exista un informe de la Contraloría. Claro. Yo más bien le veo al revés, la inclusión de esa norma, de ese requisito, de esa exigencia para iniciar el proceso penal, debió haber tenido alguna intención, de que solamente que se limite, de que el fiscal, rompiendo todo el esquema constitucional de que el fiscal es el dueño de la acción, el dueño de la investigación, rompe todo eso y le pone una limitante gravísima a la Contraloría, para los juicios de peculado. Solamente un punto de vista de esta partecita. Tenga la bondad, doctor Sarango. Bueno, yo pienso que lo que el señor fiscal está haciendo es para futuro. Todo lo que se legisle por el principio de legalidad, eso corre hacia adelante. Hacia atrás todo ya está consumado y tiene que realizarse con las leyes que están vigentes. Ya. Lo gravitante para el vicepresidente y para el mismo presidente, expresidente de la República, doctora Yepes, ¿qué episodios vendrían a tener? Porque viene a Panamá claro, él ha de decir, vengo, como decía Bucaram, por la regalada gana, o me dio ganas de estar en este evento, me pareció interesante, porque no le han invitado ni al evento, todo el mundo estaba sorprendido de la presencia. Y hace viaje Patiño justamente a Panamá. Todo esto le vamos a solicitar una opinión casi de carácter humano y político al señor acusador particular, pero desde el lado eminentemente jurídico, doctora Yepes, ¿qué puede estar transitando por la cabeza del señor expresidente Correa sobre el tema?
Bueno, ¿qué podría decir y quién podría saber lo que está dentro de la cabeza del expresidente? Pero yo creo que hacerse un viaje tan largo, así es, por 2 días prácticamente, porque llegó ayer y se va ahora, Vino debe haber una motivación sumamente importante. Y yo pensaba originalmente que a lo mejor quiere el respaldo de esta organización continental para su futuro, digamos, ¿no? Pero parece que no es así, porque ya lo dijo este señor Cerezo, de que no sabía. Era bienvenido. Hay temores del futuro de que mantenga este momento. Aquí se mencionó naturalmente que, de acuerdo a lo que dice el fiscal general, que la cooperación eficaz continuará recibiéndola, ¿no? Las informaciones, digamos, de la cooperación eficaz. De ahí podría ir saliendo más. Y de las otras investigaciones que todavía no ha abierto y de aquellas que sí ha iniciado. Entonces de ahí podrían salir otros elementos. Y yo solamente quiero abonar al aspecto de los autores. Que ya mencionó aquí el doctor Sarango. No solamente es el autor directo el que ejecuta el hecho, sino también aquel que no impide que se cometa ese hecho. Y entonces ese impedimento que estaría casi parangonado al delito de omisión, por omisión, pero es no impedir o procurar impedir, o sea, es gravísimo eso, si se confirmaría y que él tuvo conocimiento. El momento que él dictó los decretos, tuvo una actitud, digamos, proactiva para que se hagan estos contratos y yo solamente, no sin necesidad de ofender, ¿no? Porque yo siempre me cuido de no ofender a las personas, pero solamente la lógica nos dice, el expresidente Correa ejerció un poder de control absoluto. Entonces él sabía todo lo que sucedía en el país, hasta las conversaciones mínimas entre quienes le atacaban o no le atacaban. Él sabía todo. Entonces, y como se autocalificó presidente de todas las funciones del Estado, porque así llegó, entonces sabía absolutamente todo. Entonces es raro que no haya sabido cosas tan públicas que solamente se pudo conseguir a través de informaciones en otros países. Si no se sabía eso desde el tema de los papeles de Panamá, desde ahí empieza a destaparse esto, no hubiéramos sabido. El fiscal Carlos Baca, doctor Montúfar, parece que ha llegado a conclusiones que todavía no las anuncia a cabalidad porque no son de su, por el momento no son de su competencia. Él está aguardando una traída al escenario de la cooperación eficaz, que debe ser igualmente un estamento brasileño muy significativo, grande, con una convalidación de experiencias en otros países vecinos inclusive. La cooperación eficaz, que es una institución tan bien respetada y tan bien manejada, tan bien legislada o ordenada en el Brasil, dice que puede traer sorpresas increíblemente importantes para vincular precisamente al ciudadano que está en este momento casi a punto de abandonar una habitación que ha compartido la noche de esta víspera con el señor Patiño en la ciudad de Panamá, y digo en Buenalid, no sé si, creo que deben ser 2 habitaciones, es obvio, en este calor político que estamos viviendo, ¿no? No convenía, no conviene además. Entonces, pero me quedo yo en las habitaciones. El asunto es que están a punto de abandonar este hotel. ¿Cómo es el nombre del hotel? ¿Es La Joya? Algo de La Joya es, sí. Bueno, es un hotel de primer nivel. ¿Puede esta cooperación eficaz y lo que ella reúne como en la memoria que debe estar manejando la mismísima Odebrecht, pero más que la Odebrecht, la Secretaría de Justicia del gobierno brasileño, debe tener abundante material que Carlos Baca la trae a colación? ¿Qué opina usted por simple deducción o sentido común?
Mire, yo creo que el tema de la cooperación eficaz de los Brasil. exfuncionarios de Odebrecht, la cooperación entre la Procuraduría General de Brasil con la Fiscalía Ecuatoriana, la colaboración del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Fiscalía Panameña con la Fiscalía Ecuatoriana han sido fundamentales para básicamente clarificar y comprobar la recepción y la recepción de sobornos y las transferencias bancarias que se realizaron a propósito de los sobornos que se pagaron. Creo que en ese sentido esta cooperación ha sido básica y en el juicio se exhibieron esas pruebas. Ahí claramente se pudo ver cómo las transacciones se hicieron y cómo llegaron esos recursos. Falta en la investigación y por eso que se abran estas otras investigaciones va a ser importante. ¿Qué fue lo que pasó después? O sea, recibieron los funcionarios ecuatorianos y ¿qué hicieron con ellos? Ahí hay un problema y es que en muchos casos, por ejemplo, en los recursos, en los dineros, en los sobornos, en las coimas que recibió Ricardo Rivera para Jorge Glass, gran parte de esos 16 millones fueron en efectivo, aproximadamente 8.5 millones fueron en efectivo. Y entonces, en ese sentido y en esos casos va a ser difícil detectar cuál fue la ruta del dinero, o en muchos casos ni siquiera entraron al Ecuador, fueron transferencias que hicieron fuera del país. Entonces, aquí hay una investigación que hay que continuar. Pero lo que es importante tener presente es que aquí hasta este momento hemos partido, digamos, todo esto se armó en gran medida, no solamente, pero en gran medida a partir de la delación y la colaboración eficaz de lo que se llamó el colaborador número 1, José Concenciao Santos Filho. Hay otros, hay 11, Gonzalo, 11 exfuncionarios de Odebrecht que trabajaron en el Ecuador y que han dado sus testimonios, sus delaciones en Brasil. ¿Usted indagó aquello? No, es público, digamos, de los funcionarios que trabajaron en el Ecuador, que fueron detenidos en Brasil por el tema de Lavallato, por el caso de Lavallato, y que han participado en la colaboración y en las delaciones, son 11. Hay uno muy importante. ¿Le puedo yo pedir al actual administrador de los intereses de Odebrecht en Ecuador, que está ya actuando aquí, le puedo pedir una lista de estos funcionarios? Por supuesto que sí. Uno de ellos es quizá el más importante, que es Luis Carlos Mameri. Luis Carlos Mameri es bien importante por esto. Este es vicepresidente, ¿no? Fíjese, ex vicepresidente. Él trabajó como representante de Odebrecht en el Ecuador hasta el año 2007. Y después es promovido y es quien dirige este departamento de operaciones estructuradas, que es el departamento de sobornos. Fíjese esta conexión. Quien representaba a Odebrecht en el Ecuador es promovido dentro de la empresa y pasa a dirigir a nivel mundial el departamento de sobornos, este departamento de operaciones estructuradas. Este que le tenemos de gana en Ecuador nos va a servir para toda la región, está muy bueno, deben haber dicho los dueños de la empresa brasileña, ¿no? Es el jefe directo de Concenciao Santos, digamos, en pocas palabras. Y en esta última declaración, el Radio Universo comenzó ya a sacar información de aquello. Él trae a colación lo que también ya apareció en este proceso, y es, José Concenciao dijo lo siguiente, que él había entregado $2.5 millones para Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República. Esto es confirmado por Luis Carlos Mameri. Lo que sí dijo José Concenciao Santos es que es en el único caso en que él no pudo confirmar que esos dineros que entregó, 2.5 millones, llegaron realmente a este caso al señor Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia. Sin embargo, en la sentencia que se presentó en el juicio brasileña en contra de José Concenciao Santos, en donde se enumeran los delitos que él ha cometido por los cuales le están juzgando, habla de los sobornos a Jorge Glass, habla de los sobornos a los otros procesados dentro de este proceso de asociación ilícita, y también habla de los sobornos a Alexis Mera Giler, secretario jurídico de la Presidencia de la República. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que en los nuevos procesos que se tienen que abrir o que ya se han abierto, tendrán que vincularse a otros personajes. Por eso es que yo insisto en esto, Gonzalo. Lo de ayer es importante, pero es solo un primer paso. Yo diría un paso pequeño. Y por eso en este momento, más importante que nunca, es que no nos durmamos de ninguna manera en los laureles, ni asumamos quizá una postura de tranquilidad o peor de triunfalismo o de conformidad. Hay que seguir porque esto recién empieza y por lo tanto
En lo que tiene que ver con la trama de Odebrecht, la trama de corrupción, todavía falta muchísimo por investigar, muchísimos personajes que tendrán que vincularse. Expectativas finales de parte de los dos juristas que nos acompañen. Invitando a la audiencia a que reflexione una situación. El doctor Mera esperó mucho tiempo que el gobierno norteamericano le convalide la designación, porque allá califican, allá no es lo que quiera Correa, si quiere mandarle a cualquier personaje o persona o individuo de su partido a cumplir una misión diplomática, le nombra y pare de contar. Norteamérica, la Unión Americana no permite aquello, califica a quienes van a ser representantes de cada uno de los países. Y el señor Mera no fue calificado. La Secretaría de Justicia de los Estados Unidos debe tener conocimiento de algo. Entonces están más bien la pregunta sería para los dos, ¿cuáles son las expectativas que deben estar este momento en pendiente tanto el expresidente de la República como su íntimo, con el que trabajaba porque eran íntimos, el uno sabía lo que el otro complementaba? Con su permiso, Gonzalo, yo voy a tener que retirarme y le agradezco muchísimo. Solamente muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Yo pienso que la lucha contra la corrupción es un principio que debe regir a nivel de todo el mundo. Hay convenios y tratados internacionales de lucha contra la corrupción, Naciones Unidas. Y en este caso, las cooperaciones eficaces son importantísimas para llegar a combatir estos actos de corrupción, específicamente con los recursos públicos. Y eso es lo que Estados Unidos inclusive también ha cooperado. Y dentro de ellos sabe que hay personajes de alto nivel involucrados. Y mucho, pues, ellos tienen por esa verdad procesal, por esa idoneidad, por esa responsabilidad. Ellos esperaron pues que se esclarezca todo esto, inclusive están esperando acciones de la justicia ecuatoriana para ver qué pasa con estos altos funcionarios públicos. Y hay que tener en cuenta que esto de Odebrecht es un caso muy pequeño frente a los recursos públicos. Hay otros casos que todavía deben investigarse. Estos 8 casos contra Odebrecht son un 1% de todo el arsenal de corrupción que hubo. 1%. Por supuesto. Así eso tanto digo, tan sí, es porque hay en todos los ámbitos de la... es insignificativa frente a lo que se... Por supuesto, se ha jalado, ¿no? Por supuesto, dentro de todo el ámbito de la contratación pública hay muchas cosas todavía que deben investigarse y tiene mucho trabajo el fiscal. Hasta aquí, como vuelvo y lo ratifico, pues Fiscalía ha hecho un trabajo relacionado al que nosotros participamos, me parece, de manera seria y responsable, y esperemos que lo siga haciendo de esa manera, con ese comprometimiento pues de llegar al pueblo ecuatoriano, de diseñar esa seguridad jurídica que debe estar instaurada ya en el país desde hace muchos años, pero no lo ha sido. La confianza, que es importantísimo que todos los ciudadanos nacionales y extranjeros tengan en un estado como es el Ecuador. Yo por ello pues auguro y vuelvo a ratificar la confianza con la que se trabajó con Fiscalía y espero que lo siga haciendo de tal manera. ¿Cómo califica la confianza que usted le otorgaría como jurista, ex fiscal general de la República y mujer de decisiones como es Mariana Yepes? Usted, ex fiscal, ¿cómo calificaría el trabajo de Vaca? Bueno, Perdón, yo creo que Vaca. los resultados evidencian que él ha trabajado con seriedad y además ha tenido un equipo, ¿no? Un equipo que ha colaborado. Y entonces eso mismo, ¿no? de haber liderado el trabajo del equipo y que ellos hayan colaborado debidamente, me parece que y lo del doctor Flores que le estaban esperando en el parque de Tulcán. Bueno, yo creo que los jueces analizaron todas las pruebas que se presentaron en el curso de la etapa de juicio. Y con respecto a eso, quisiera mencionar sobre la reparación integral. Debió haberse presentado pruebas sobre el monto, porque el fiscal no se inventa
de pronto una cantidad. Y ya después de la sentencia, cuando venga el recurso de apelación, será difícil presentar nueva prueba sobre ese monto. Ya está establecido. Y algo que quisiera mencionar adicionalmente, como para concluir, es que la presencia del acusador particular del doctor Montúfar considero que fue sumamente importante porque es la presencia de los intereses de la ciudadanía dentro del proceso. Y entonces eso, que no decaiga, ¿no, doctor Sarango? Y que para los espléndida del abogado de la defensa, del acusador particular. Pero yo creo que no debería terminar eso en este proceso. Este proceso en todas sus instancias, de seguro casi no va a decaer, pero comienza, para los otros procesos también deberían presentarse como acusadores particulares para que la ciudadanía tenga conocimiento de lo que pasa realmente en el interior de los procesos. Usted ha sido también muy bondadosa, muchas gracias. Señoras y señores, ahora nos vamos con el Ochoa. ¿Estamos listos, no? Estamos listos. Aquí, sí. Ochoa habla, pero no contesta, decía un titular de esta víspera del diario El Expreso. ¿Qué quiere Ochoa? ¿Que lo manden? ¿Quiere irse con dignidad de correísta? No sé. Muchas gracias. Señoras y señores, la Contraloría objeta los ingresos aparentemente irregulares que tuvo en su paso por Gama este caballero. Ivonne Gaibor escribe que Carlos Ochoa, superintendente de comunicación, enfrenta una posible destitución, y eso es lo que está, creo que, buscando. Una multa por 7.320, se alocó el hombre. Él, como estos se enseñaron a tomarse el dinero de la gente en club. El club, la institución macro, se acostumbró a ganarse el dinero fácilmente. Creen que para una empresa 7.320 de multa es una tontería. Es una bagatela. Voy a invitar, señoras y señores, a nuestros micrófonos al respetable jurista doctor Ramiro García, al respetable académico y jurista Santiago Guarderas y al respetable abogado doctor Juan Carlos Solines. Con ellos vamos a analizar el tema de Ochoa, que le ha cogido las ganas de fastidiar a todo el mundo hasta que le tinguen, porque eso es lo que necesita, salir de héroe, del producto de la odiosidad de la oposición al partido de gobierno. ¿Cómo querrá salir? Pero primero tiene que devolver las multas, porque no le van a reclamar con sendos procesos judiciales si es que le toca devolver, o si es que la decisión de la cadena Teleamazonas va a tener el amparo de las leyes para abstenerse y nunca depositar un solo dólar de la multa que él ha precisado en $7.320, un poco mejor que lo que estoy explicando. Lo vamos a obtener de nuestros invitados en cuestión de instantes. Esta es Democracia, la noticia libre. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. Inicio de espacio promocional y publicitario.